Ya son las 8:38 de la mañana y estamos en contacto con el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo y ex ministro de Industria, Energía y Minería, el ingeniero Guillermo Monchequi. ¿Cómo te va, Guillermo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Estaba escuchándolos, es verdad. Es Monsechi, me decían en la escuela. Sí. Claro. Sí. Pero se debería decir Monchequi. Monchequi es la pronunciación en italiano. Y también es verdad que era oyente de Todo Pasa. Sí, ay, qué grande. Bueno, gracias por atendernos, Guillermo. ¿Qué tan negativo es para Montevideo que haya fracasado ese préstamo de 70 millones de dólares que el BID ya había aprobado para la comuna capitalina? Y muy negativo, muy negativo. Imagínense que es un proyecto, desde varios sentidos es negativo. Negativo por el proyecto en sí, por el programa en sí, que era una etapa más en un programa que viene del año 81, que ha sido una evolución, que ha sido una política de Estado que Montevideo ha llevado adelante y que el BID ha puesto ante otros como ejemplo para otros países, porque no solo ha sido un ejemplo de desarrollo, sino también un ejemplo de ejecución. Se han cumplido todas las etapas, se ha ido avanzando, se ha ido lo que se pretendía, se fue fortaleciendo institucionalmente para no solo desarrollar las obras, sino seguir adelante. Y acá lo que se planteaba era una cantidad de obras nuevas vinculadas a saneamiento, a drenaje, y además se buscaba hacer un giro importante en el tema de la limpieza con un enfoque moderno, multifactorial, digamos, ¿no? Con diferentes cosas a la vez, clasificación, limpieza, modelos de recolección separados, y el préstamo lo que nos daba era el apoyo en plata, digamos, para generar esa infraestructura, digamos, porque esos cambios grandes necesitan dinero para instalarse, digamos, ¿no? Para tener algunas grandes obras que se financian con ese tipo de préstamos. Entonces, claramente es un resultado muy negativo, digamos, ¿no? Y a partir de ahora, ¿tendremos menos limpieza y menos saneamiento en la ciudad por culpa de esto? Yo creo que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque no. En el caso del saneamiento, claramente había algunas obras de infraestructura muy grandes que va a ser muy difícil que se puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, el saneamiento de Rincón del Cerro, Casabó Norte, es muy difícil que se pueda hacer si no hay esos montos. Y con respecto a la limpieza, nosotros ya estamos haciendo una estrategia de mejora de la limpieza en la ciudad, que se está empezando a notar, en las que hemos sido exitosos con algunas enfoques como la mejor recolección de clasificación, y vamos a seguir en esa línea sin ninguna duda, mejorando la limpieza de la ciudad, no nos vamos a quedar quietos, pero claro, esto buscaba un salto cualitativo que no tiene que ver solo con la limpieza, sino también con aspectos ambientales más generales, como mayor recuperación de residuos, una cosa en la que Uruguay está pretendiendo dar un salto con una política de residuos nacional que viene ya del periodo anterior y de trabajos anteriores, y que tenía como uno de sus pilares en la ejecución este programa para Montevideo, ¿no? Eso lo ha dicho el mismo ministro Peña. Eso va a ser difícil que se pueda hacer con todo ese alcance. Ahora, nosotros seguimos trabajando porque para eso nos eligieron, digamos, en que la ciudad va a estar más limpia, pero vamos a tener que hacerlo medio sin los recursos que teníamos, ¿no? Obviamente. ¿Y de qué manera entonces pueden avanzar? ¿De qué manera pueden avanzar sin los fondos del BID? ¿Qué van a redistribuir? Y mirá, como nosotros como hemos trabajado hasta el momento, hemos avanzado bastante. Ya en diciembre, por ejemplo, se vio que tenemos mejores eficiencias en la recolección. Por ejemplo, estamos siendo más eficientes, analizando con más precisión los recorridos que se hacen cada noche. Hemos avanzado en la limpieza de espacios públicos. Lo que pasa que lo que no va a poder suceder probablemente, y vamos a tomar otras medidas que justamente es lo que queremos anunciar la semana que viene, es decir, cómo reacomodar eso, de dónde sacar recursos o estrategias que permitan, con mucho menos plata, sin ninguna duda, es decir, nunca vamos a poder tener 70 millones de dólares sacado del presupuesto, pero sí buscar formas de maximizar los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros había planes como, por ejemplo, pasar a una recolección domiciliaria en zonas donde la densidad de población es menor, ponele Carrasco o Lezica, ¿ah? Ahí ese tipo de cosas probablemente sea difícil que se puedan hacer directamente. Y nos concentremos más en recuperar o separar
y hacer cosas intradomiciliarias en lugares más densamente poblados, como por ejemplo en cooperativas, que es parte de lo que lanzamos en el programa Reciclando Barrio a Barrio, ¿no? Que es buscando que haya separación en origen de los residuos en lugares más densamente poblados. ¿Por qué? Y bueno, porque yo necesito una infraestructura menor de camiones, de contenedores para obtener resultados parecidos. Y bueno, en ese sentido es que tendremos que ir resolviendo los temas que se nos van apareciendo en la mesa. Guillermo, la intendenta le pidió disculpas al BID y bueno, pero la pregunta es cómo queda la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo, y ya que hay una vida negociando con el BID, suponemos que el BID está por dentro, están acá, tienen oficinas, saben qué pasó, cómo fue la negociación, que hubo tironeos, que estuvo a punto de salir, que al final no salió por un voto. ¿Se puede recomponer dentro de este periodo de gobierno alguna asistencia del BID que supla esto? Mira, nosotros con el BID estuvimos todo el tiempo trabajando en la elaboración conjunta. La relación con el BID es excelente, de la Intendencia de Montevideo, porque además abreva en toda una historia que ha trascendido los periodos de gobierno. Y eso no desaparece de un día para el otro, y no desaparece de un día para el otro en la votación. El BID además sabe de la seriedad de este programa. Al otro día que nosotros, al otro día de la votación negativa, conversamos con el representante del BID en Montevideo y se pusieron a las órdenes para ver cómo ayudarnos con algunos programas alternativos o algunas lo que llaman cooperaciones técnicas, que son fondos no reembolsables. ¿Qué hay nosotros para vamos a seguir esto? trabajando. ¿Perdón? ¿Qué hay para suplantar esto? ¿Hay posibilidades? No en esa escala de montos. El mensaje fue muy claro. Hubo un mensaje muy claro de en esa escala de montos, esto no te lo queremos aprobar. Ese fue el mensaje que tenemos sobre la mesa de la Junta de Montevideo. Claro, y no depende del BID, sino de que se respalde por la Junta un préstamo de esas características. Claro, está claro. Es decir... ¿El BID puede dar de todas maneras líneas de dinero en montos más pequeños? Sí, hay cooperaciones técnicas más pequeñas, estamos hablando de cientos de miles de dólares que pueden servir, por ejemplo, para algunas consultorías para mejorar la gestión en algunas cosas. Bien. Por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros uno de los planes dentro del programa BID era un centro de gestión parecido al que hay en Paramovilidad, ¿no? Bueno, podemos ver si parte de eso lo podemos cubrir con algunos fondos de innovación que tiene el BID, ponele. Y así ir buscando soluciones de menor escala que nos permitan avanzar hacia algunas soluciones, digamos. Lo que no podés hacer las obras de infraestructura grandes con ese tipo de monto, obras que te cuestan millones de dólares, digamos, ¿no? Claro. Más temprano estuvimos hablando con Víctor Prado, el edil, que justamente con su voto torció la balanza para el rechazo a este préstamo del BID, y él decía que le había planteado a la Intendencia de Montevideo hace muchos años temas de saneamiento, y que cuando se enteró de este proyecto con el BID le dejó un sobre a usted específicamente con estas propuestas y que nunca obtuvo una respuesta. Y que en parte eso podría ser una de las razones por las que su voto fue negativo. ¿Esto fue así? ¿Usted recibió propuestas de Prado? Sí, mira, nosotros recibimos propuestas de Prado en su momento, ¿sí? Acá hay una cosa que hay que explicarla claramente, y es lo siguiente. Vos cuando haces un desarrollo de la red de saneamiento, no vas, agarro este barrio y lo hago. Vos vas desarrollando la red de saneamiento de una forma que sea eficiente, digamos, porque si yo hago un saneamiento en una zona aislada de Montevideo, el beneficio es muy acotado. Vos tenés que ir desarrollando una red que se integre, porque vos imaginate, la red de saneamiento es una red de caños que deriva en el Río de la Plata. Sí, como el cable o la fibra óptica avanzando por territorio. Vos vas avanzando y vas copando el territorio y ocupando. En ese desarrollo hay un tema. Montevideo ya tiene el 93%, si no recuerdo mal, de su población con saneamiento. Cada vez es más difícil incorporar saneamiento. Más difícil en el sentido de cada vez más caro. Lo mismo que pasa con la electricidad rural. ¿Por qué? Porque beneficiás a menos personas. Entonces, económicamente es más difícil. Sí, llegar a rincones más despoblados, por decirlo así. Entonces nosotros, cuando hacemos los planes, y eso es algo que el BID te pide, vos tenés que optimizar la zona donde impactes a más cantidad de personas. ¿Tá? Entonces, la propuesta que tenía el Prado, por ejemplo, era en una zona donde se daban algunas manzanas, pero que implicaba, para hacer la zona correctamente, como 19 millones de dólares. Y era muy caro hacer esa zona, ¿sí? por la cantidad de población que había y porque además
necesitaba, hay otra cosa, vos tenés una conexión La Paz-Las Piedras prevista por el gobierno nacional, que estaba prevista por el gobierno nacional, que en su momento se canceló el plan en este periodo de gobierno, que hacía que fuera más fácil esa conexión. Pero el edil dice que usted no le contestó a esa... Bueno, a no, esa... ahora voy a eso. Nos dejaron eso sobre la mesa, como nos dejaron otras cosas sobre la mesa en la mesa de negociación. El edil Prado se retiró después de la primera reunión, no fue más a las reuniones es decir, el único representante que se bajó de la mesa de negociación, donde estaba el Partido Nacional, el Partido Colorado y ellos, fue el edil Prado. O sea, nunca le pudimos contestar porque se fue de la mesa. Bien. Guillermo, Laura Raffo, que es la presidenta de la departamental de Montevideo para el Partido Nacional, cuyos ediles todos votaron en contra del préstamo, considera que las obras con el dinero del Banco Interamericano de Desarrollo no iban a beneficiar a los más vulnerables de Montevideo. Y además agregó esto, dijo así: en vez de beneficiar a 80.000 vecinos con saneamiento, la Intendencia pretendía llevarle el beneficio solo a 2.000. ¿Qué tienen para responder ustedes a estas cifras tan contundentes que dio Raffo? Bueno, a ver, primero que nada, cuando habla de 2.000 personas, la economista Raffo lo que está haciendo es elegir los números, y los elige mal, porque una de las cosas que dice es, son solo 2.000 personas porque solo cuenta las personas que estaban afectadas por el saneamiento de Rincón del Cerro y Casabó Norte. ¿Ah? Pero no cuenta las personas afectadas por el drenaje de la obra de Mataperros, que se viene inundando de los años 60, ahí son unas 1.000 personas. No está contando el impacto que tenía la reparación de la red Arteaga, que no es un impacto directo, pero que cuando vean la calle rota por la zona de Ciudad Vieja, eso es la red Arteaga que se rompe, y que necesita un mantenimiento porque es una red histórica en Montevideo, y no estaba teniendo en cuenta todos los cambios en la limpieza, que es uno de los reclamos principales que esencialmente afecta a toda la ciudad de Montevideo. Que no se protegía a los más vulnerables, bueno, por ejemplo, ¿no? El plan preveía reconversión laboral para 400 clasificadores informales que hoy andan por la calle con los carritos. ¿Ah? Si esos no son los más vulnerables, es decir, hay una elección. Y hay otra cosa que me parece importante. Cuando hablan de 80.000 personas, 80.000 personas es lo que está previsto en el plan director de saneamiento de Montevideo. Eso era lo que había previsto en el plan. Eso estaba hecho con ciertas hipótesis. Una de esas hipótesis era que el gobierno nacional iba a poner plata en redes de saneamiento para todo el país. Por ejemplo, esa es una de las hipótesis, cosas que hoy no está sucediendo porque se han recortado claramente las inversiones nacionales. ¿Ah? Contaba como hipótesis que vos ibas a tener fondos internacionales para financiar esa ampliación de la red de saneamiento. Nosotros le pedimos 120 millones de dólares al gobierno y nos dieron 70. O sea, ese es un número de techo que yo quisiera saber cómo lo hubiera hecho el Partido Nacional si hubiera estado en el gobierno. Porque, dado que el gobierno nacional no está poniendo nada en ese tipo de infraestructura, era imposible aplicarlo. ¿Me explico? Entonces, están comparando un número muy grande, muy por encima de cualquier posibilidad real de hacerlo, con un número muy pequeño, porque eligen uno solo de los N proyectos que había dentro del programa. Entonces, es complejo rebatir ese argumento porque está mal desde las dos puntas, digamos, ¿no? Guillermo, ¿le faltó negociar mejor a la Intendencia de Montevideo en las últimas semanas para lograr el famoso voto 21 de los ediles? Porque capaz que si ustedes en los últimos días cedían y decían, bueno, vamos a redistribuir, en vez de poner tanto dinero en limpieza, volcamos un poco más en saneamiento, y capaz que ahí convencían a algunos blancos. Sí, el problema era que no se podía, porque esencialmente eso vos no lo podías hacer sin cambiar los objetivos del préstamo. Por el BID. ¿Ah? Porque el préstamo del BID era para lo que ustedes habían planteado, en principio. Exacto. El programa del BID tiene ciertos objetivos y ciertos montos, entonces vos lo negociás todo y lo acordás. El problema es que toda esta negociación se da después que está aprobado el BID, porque los reclamos de cambios aparecen después que estaba aprobado el BID. Si estos reclamos hubieran aparecido en agosto, cuando nosotros lo presentamos a la coordinadora de bancada, nosotros en agosto le hicimos una presentación de los coordinadores de bancada y en esa reunión estaba el edil Diego Rodríguez, ¿tá? Que era el coordinador de la bancada
del Partido Nacional en ese momento. Entre abril y octubre, cuando ya se había mandado, no hubo ni un comentario en dirección de que no estaban de acuerdo con esto. Si eso hubiera ocurrido antes, entonces, antes de procesarlo con el BID, hubiéramos podido eventualmente hacer algún cambio. Cuando se da la negociación, eso ya no se podía cambiar sustancialmente, se podían hacer cambios menores, pero aún así nosotros mostramos voluntad de incorporar cosas y agregamos 12 millones a la contrapartida, que era un cambio que podíamos hacer sin tener que cambiar el plan. 12 millones de dólares adicionales en saneamiento pusimos. Nos dijeron que no. Pero usted está dando a entender de alguna manera que toda la negociación que ocurrió durante el 2021 con respecto a esto fue prácticamente una pantalla que iba a terminar en el rechazo de todas maneras. Mirá, yo con el diario del lunes y viendo, yo lo que tengo son los hechos sobre la mesa. Nosotros tuvimos varias instancias de negociación previas y posteriores a la aprobación, donde nosotros, en las previas no tuvimos comentarios, nadie nos dijo, mirá, no queremos que hagan esto. Acá hay otra cosa muy interesante, fíjense que no hay ningún argumento sobre la mesa de diga este programa está mal. Nadie dijo, mirá, esto que están haciendo de cambiar la recolección de hacer una planta de semiautomática de clasificación, está mal. Nadie nos dijo eso. Nosotros lo que tenemos son los hechos. Nosotros presentamos el programa, hicimos audiencias públicas, luego hicimos una negociación, hicimos concesiones, prácticamente aceptamos todo lo que nos propusieron. Porque ustedes fíjense que en diciembre nos proponen 12 millones de dólares adicionales en saneamiento, les decimos que sí, y en febrero esos 12 pasan a ser 52. Eso es una propuesta que era imposible de aceptar, porque está claro que si yo tuviera 52 millones de dólares no pido un préstamo de 70. Y hablando de esos 12 millones, ahora, después de que fracasó el préstamo del BID, los blancos piden que se destine el dinero a saneamiento de diferentes zonas de Montevideo. ¿Cómo tomaron ustedes esa propuesta después de que naufragó el préstamo de 70 millones, que todavía, aparte de los nacionalistas, te digan qué hacer con el dinero que vos tenías disponible para aportar? Mirá, lo voy a decir esto con todo respeto. A mí me parece que es tratar de sacar la pata al lazo. Es decir, es sacarse la responsabilidad de haber votado que no un préstamo. Porque, a ver, nosotros tuvimos un año trabajando en esto. Nos quedamos sin un préstamo de 70 millones de dólares. ¿Ah? Y nosotros tenemos que decidir en qué usamos esa contrapartida, que puede ser en obra de saneamiento o puede ser en cualquiera de las otras cosas que se hicieron que no se pudieron que no se pudieron aprobar. Entonces, cuando en 10 minutos después de una sesión, sin ningún tipo de análisis, me decide dedicarlo a esto y esto, cuando lo que nos había costado armar el programa fue un trabajo de un año donde participan 50 técnicos nacionales y 50 extranjeros, es como eso, te voy a ser sincero, ese punto y el festejo de que esto no saliera fueron las dos cosas que más me dolieron de lo que pasó, porque uno puede negociar. Prado dice que el festejo fue por sus argumentos y por su argumentación y sus fundamentos en la Junta y no por el resultado en sí. ¿Usted puede afirmar que sí, que los vítores fueron por el resultado de la votación? Obviamente que fueron por el resultado de la votación. Pero claro que fueron por el resultado de la votación. Fue en el momento que se vota, nunca había habido un festejo, que por lo que me decían los compañeros de Dile, nunca se festejó en la Junta que algo no saliera. ¿Y hay una intencionalidad de que no se luzca la gestión de COSE en el mar de fondo de esto? Yo tengo los hechos sobre la mesa. Es decir, yo lo que creo es que tomaron una medida que perjudicaba a una cantidad de gente y festejaron. Yo creo que se dejaron llevar, lo digo con todo respeto, porque en la mesa de negociación la mesa fue muy respetuosa, nosotros pusimos toda la información, fue como siempre es en la política uruguaya. Ese festejo me parece que se dejaron llevar por una forma de hacer política que es más para la tribuna que para los montevideanos, y eso a mí me parece un antecedente complicado. Si es que no quieren que hagamos una gestión, que no nos dejen trabajar, y bueno, con los hechos pareciera que sí, ¿no? Uh-huh. Te cambio de tema en los últimos minutos, Guillermo, pero claro, también seguimos hablando de recolección de basura, ¿no? ¿Están evaluando nuevos mecanismos de recolección de residuos en algunas partes de la capital debido al vandalismo en los contenedores? Bueno, sí, hemos estado avanzando en cambiar los sistemas de recolección. Nosotros eso lo planteamos dentro de la estrategia general. En algunas zonas pasar a una recolección manual, ya lo hemos hecho en algunos barrios,
y estamos buscando algunas alternativas con esto del plan barrio a barrio, con cooperativas, por ejemplo, de buscar algunas soluciones de recolección dentro de la cooperativa, por ejemplo, que hemos estado trabajándolo. Sí, queremos nosotros esta idea de cambiar la modalidad de recolección según la zona y no tener todo igual, sigue adelante porque es parte de la estrategia. Y en otro orden, ¿es realmente posible que vuelvan a circular trolebuses por Montevideo? Bueno, eso había una propuesta de ómnibus eléctricos, no sé si de trolebuses. Yo he estado un poco complicado con los temas estos del BID, no he estado tanto en los temas de transporte, eso tendría que preguntárselo más a Pablo Intamusu, pero bien. No, había un plan de corredores, digamos, con ómnibus eléctricos, digamos. Porque te quería preguntar qué aportarían esos vehículos retro en 2022. No sé el detalle, no sé el detalle de qué sería el proyecto, así que no puedo opinar, yo qué sé. Todo depende de cómo se planteen las cosas. Seguro no van a estar enganchados a los cables de arriba. Eso seguro que no. Bueno, hay algunas ciudades del mundo donde sucede. Sí, en Sí. fin. Yo nunca festejé Yo tengo un recuerdo muy lejano de eso porque yo vine a Montevideo a estudiar en el 91 y fue el último año de los troles. Cuando te viniste a estudiar a Montevideo en el 91, mira, ese fue el último año que agarraste. El último, creo que fue el último año, ya creo que después no había más. Llegué a verlos, pero justito. ¿De dónde viniste ahí, Guillermo? De Paysandú. De Paysandú. Yo recuerdo que era un clásico ir en el trolebús y que de repente se salía del coche y tenía que bajarse el chofer. Tenía que bajarse el guarda, a enganchar de nuevo y continuar. Trancaba todo el tránsito. Bueno, lo vamos a liberar, Guillermo, porque tiene clase. Guillermo Monchequi, ahí va, que ahora se va a dar clase, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias por estos minutos en Punto de Encuentro. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, que pasen muy bien. Buena abrazo, jornada. gracias. Chao, chao.